Entonces, de aquí, yo lo que siempre, cuando hago cosas de estas, me invento como si fuera el río un camino. Y entonces así me da una dirección. Entonces ya me evita muchos problemas a mí, ¿eh? Entonces, venga, me imagino que este es un camino que viene por aquí. Aquí vendrán las piedrezotas estas, que son muy interesantes. Entonces, venga, el río viene de aquí más chiquitito y de aquí se abre mucho. ¿Ves? Y entonces se abre. Y fijaros en la explanada tan bonita. ¿Para qué? Para que aquí me contemple pues las piedrecitas estas, que es un montículo que hace de piedras. Entonces serían piedras. Que viene más arriba, más abajo, no os preocupéis, lo de las piedras. Vale, y entonces ahora ya vengo a construir la parte de arriba, es decir, ¿veis? Dándole volúmenes, esto, aquí hay como un terraplén que sube, y entonces aquí pues le buscamos un poquito las caídas. Es importante, ¿veis? Yo cuando dibujo un talud, o siempre le hago 4 rayas, ¿para qué? Para que me indique, y después con el pincel doy la direccionalidad, que eso es muy importante que lo tengáis claro. Entonces aquí me vengo ya a dibujar este arbolito, este árbol, el de atrás. Aquí hay una gran madeja de árboles que ni suman ni restan, pero los que son bonitos son entonces los gordos, que aquí sí que los tenéis que... Hacéis 2 ramas, ¿Se han de dibujar? Podéis o no podéis, como van detrás, a mí, ahora lo haré para explicaros un poquito lo que es el reflejo, pero si no, yo particularmente, sabéis que no soy partidario de dibujar mucho los troncos. Aquí fijaros que hay como una especie de... Entonces, el reflejo es muy importante. Cuando hagáis reflejos, es muy bueno que hagáis la contraposición, es decir, el reflejo. Si yo tengo, imaginaros, esto aquí, pues entonces me vengo y me lo hago aquí. ¿Veis? Si yo tengo el horizonte que vendría por aquí, la mitad del espejo del agua, pues entonces me vengo y aquí hago esto verde, aquí vendría esto. Esto sería todo reflejo, ¿vale? Y el tronco este sí que lo estiro un poquito para saber dónde está, y este que se verá aquí. Pero tampoco os compliquéis mucho la vida, ¿vale? Nos vamos al otro lado. Al otro lado hemos dicho que aquí estaba esto, entonces aquí lejano tenemos estos cañaverales que hay aquí tan bonitos, unos cañaverales. Los cañaverales, fijaros que, ¿veis que yo hago una dirección que baja? ¿Para qué? Para conseguir un triángulo. Eso es importante porque entonces si yo me posiciono aquí, la vista es como si me recorriera el camino y me va hasta lo interesante que es esto. Venga, aquí tenemos estas hierbas, árboles, más hierbas. Es importante que cuando hagamos todo lo que son cosas de verdura y así, lo que hagamos es no es solo un árbol el que está, hay varios árboles. Eso es un concepto que, ¿por qué? Porque en la naturaleza hay un árbol detrás, otro delante, un matorral. Entonces estas cosas son bonitas que las hay. Después está aquí la montañita esta más oscura, que atraviesa por los árboles, ¿vale? Y después está esta lejana, que vendría por aquí. Fijaros que yo a veces en las montañas lo que hago es marco otra raya. ¿Para qué? Para que me dé... ¿Veis que allí hay más montañas? Pues entonces eso es importante. Y después, el tema del pueblo, lo que hago es me marco una iglesia, la podéis marcar, una iglesia pequeñita con un campanario, y fijaros que hago 4 casas, pero desdibujadas, porque apenas se van a ver. Y ya está. Ahí ya no me preocupa la casa. Vale, y entonces ahora ya vamos a por la pintura, con el color. Entonces, con el color, fijaros, lo que vamos a hacer es humedecerlo todo, menos, por ejemplo, podemos aprovechar y no humedecer los blancos del papel. Podríamos hacerlo y limpiar dependiendo del papel que tengamos, pero yo no soy partidario.
Bueno, pues entonces ya mojamos con agua limpia, ¿vale? Y le damos humedad. ¿Esto para qué? Pues para que corra el color, ¿eh? Y vamos a intentar hacer hoy un cielo bastante transparente, ¿eh? Entonces un cielo bastante transparente, me vengo hoy ya, va a ser de golpe, ¿eh? Cogemos un cobalto, por ejemplo, ¿eh? Y ya le damos el cobalto. Y ahora fijaros, le meto un lilita por aquí y que se escampe. Muy transparente. Y ya no me preocupa, ¿eh? Es decir, venga, aquí, ya está. Y entonces, ahora que ya lo tengo así, podemos aprovechar y decir, vamos a hacer lo mismo con el agua. Entonces, el agua, fijaros que busco los mismos colores y lo que decimos, podéis aprovechar y dejarlos blanquitos si queréis, ¿eh? Es decir, pero yo soy más partidario de ir a piñón que no de... ¿eh? Vale. Entonces mojo y que se transparente. Paso incluso por encima de las piedras porque no me importa. Como después van por oscuros las piedras, pues no tenemos que hacer nada en absoluto. Y entonces ahora sí que ya le empiezo a meter un poquito más de lila, ¿eh? Para la parte esta de aquí del agua. Importante, cuando hagáis cosas de estas, de reflejos, y para que no os queden recortes, ¿veis? Yo ahora porque hago todo esto y lo hago rápido, en el sentido con mucha humedad, ¿veis? Aquí me quedaría un recorte, como aquí van las piedras no me preocupa, pero cuando os pasen estas cosas es importante que cojáis agua limpia, para este caso no, ¿eh? Es para otros sucesivos, es decir, si yo no quiero que luego me quede un recorte, aprovecho, vengo aquí, le doy agua limpia y entonces jamás os quedará un recorte. ¿Veis? Que aquí desaparece, como aquí por ejemplo pasaría lo mismo, ¿eh? Si yo no quiero recortes, es después pasar con agua limpia y entonces queda vaporoso y se funde, ya me está bien. Entonces, vamos a empezar ahora ya con la montaña de atrás. La montaña de atrás, fijaros, ostras José Antonio, tú has dicho que vas a reservar el campanario. Bueno, pues si reservamos el campanario, cogemos un poquito de papel, podéis poner cinta, podéis utilizar la reserva. Yo no soy partidario para una cosita tan chiquitita hacerlo, porque ni suma ni resta. Entonces, me vengo ya con el pincel perla y busco un cobalto, por ejemplo, y un verdecito que me guste. Con un poquito de indigo. Y fijaros lo que hago. Mezclo en el mismo pigmento, pinto con el indigo, el verde y el cobalto en la misma paleta, pero en 3 trozos como diferentes, aunque sean la misma mancha. ¿Esto por qué? Porque cuando yo ahora pase, es decir, y veis que el dibujo de la montaña está más arriba, ¿por qué lo hago más arriba? Porque como está mojado me estallará. Y lo que hay que evitar es que me estalle. Entonces dices, esto va subiendo por capilaridad y la humedad. Entonces ahora, ¿me interesa hacerlo más alto? Pues voy subiendo. Que no, porque si yo ahora lo hiciera aquí y me subiera mucho, entonces me saldría la montaña de Montserrat detrás. Entonces lo que interesa es testar abajo, ¿veis? Y entonces lo que hago es, voy por la parte de abajo, voy por la parte de abajo y voy subiendo hasta que me interese. ¿Veis? Ahí ha subido demasiado, no importaría, pero... Entonces, ¿veis? Ahora, en la misma montaña, en la parte de la montaña, ¿veis? Yo le voy dando colores diferentes. ¿Para qué? Para que me cree movimientos de la montaña con colores diferentes. Entonces, aquí ya vengo que está el campanario, como lo he secado no me va a coger la humedad, ¿veis? Y dejo el pueblecito este chiquitito aquí, ¿veis? Ostras, José Antonio, es que aquí se te ha escapado demasiado. Entonces tengo la picardía de venir rápidamente con la tarjeta y con un poquito de papel, ¿veis? Entonces vengo aquí y digo, venga, vamos a secar. Simplemente que le saquéis aquí con un poquito de papel, ya nos va a elevar más. Ostras, José Antonio, pero es que aquí queda una raya
No os preocupéis. ¿Por qué? Porque esto ahora, como está húmedo todavía, lo que va a hacer es, se va a unir. Y si no, a malas, siempre podemos venir y decir, pues mira, vamos a darle un poquito más aquí de humedad a la rayita esta que hemos quitado, sin que reviente. Ya está. Como eso es lejano, o podemos hacer lo que sea, ¿eh? Una arboleda, lo que sea. Entonces ahora ya me vengo a la montaña siguiente. ¿Qué le está pasando a la montaña siguiente? Fijaros que la montaña siguiente, que sería esta de aquí, que esto es muy importante que lo aprendáis a hacer, es, ¿veis esta montaña de aquí? Esta, lo que son los rubios estos de que le está dando la luz, que nos está dando una información, me interesa que este trozo sea vaporoso. Entonces, para que sea vaporoso, fijaros que lo trabajamos con humedad. Entonces, vengo aquí, le doy agua limpia a la montaña en la parte de abajo, ¿veis? Donde están los árboles, le doy... ¿Y ahora qué hago? Me vengo y fijaros que es mucho más oscura, más intensa. Pues me vengo con un índigo, por ejemplo, y aquí sí que cojo texto y aún revienta. ¿Veis que explota mucho? Bueno, pues entonces voy dándole, aún está muy mojado, pero vamos chinochando. No tiene que tocarlo de arriba. Sí. Puede tocarlo de arriba para que quede vaporoso, porque si lo hacemos y que expanda, sí, en este caso sí que tiene que expandir. ¿Por qué? Porque la intención es que quede vaporoso y quede más oscura, con más intensidad. Si no, quedaría demasiado reseco. ¿Veis? Entonces es bonito esto, que quede eso, como si fueran árboles pues naturales, ¿no? Que les va dando. Y a la vez, ¿ves? Abajo va quedando vaporoso. ¿Lo veis? ¿Veis? Y esta montaña a mí ya me está bien. Entonces ahora aprovecho la humedad de aquí y ya le vamos a dar tostaditos. Fijaros que los tostaditos estos, como son colores ocres, muy cálidos, entonces iros a buscar los tonos tostados, sobre todo, y muy claritos. Tienen que ser grado 0. Es decir, ¿veis? Aguachirri. ¿Para qué? Para no perder la luz. ¿Vale? Porque si los ponemos muy resecos, perdemos mucho la transparencia, y lo que interesa es darle mucha, ¿veis? Le vamos a dar esta calidad así, que ya después ya le iremos dando. Vale, y aquí ya le doy a todo esto y ya tenemos tiempo de subir. Ya no es seco. Sí, aquí está seco, porque aquí me es igual, porque como ahora lo que voy a hacer es, después voy a hacer mucho follaje, aquí ahora mismo está en seco, a mí ya me está bien. Le vengo hasta la parte de tierra y ya lo dejo así, ¿vale? Vale, ¿cortas? Vale, preguntas, cositas. Antonio Ortega, un tío que hace unas cosas muy chulas. Estás poniendo agua. Le estoy poniendo agua limpia. Luego lo veréis, es decir, este trabaja mucho con húmedos y entonces... ¿Veis cómo se va abriendo el pigmento? ¿Y entonces qué hace? Pues entonces, cuando está ni mucha agua ni poca, es un momento óptimo, que yo me he puesto a hablar para explicarlo, entonces le he dado tiempo a que se seque un poquito, ¿veis? Y entonces esto es lo que provoca la humedad. Es una textura que podemos hacer, que también es interesante, pero ves, ahora ya le he dado agua, ahora no tengo que esperar. Si quisiera hacer la parte de abajo con los árboles, ¿ves lo que hemos dicho, no? Es decir, si yo ahora le doy el agua, tendría que venir aquí sin tocar apenas, para que veáis, vamos a darle un poquito de... No, porque sé que estás deseando verlo y la impaciencia te come, Lourdes. ¿Cuál era esta? ¿Ves? Entonces aquí, ¿veis? Yo lo que hago es, le doy la humedad y entonces así voy entrando, y ahora él está trabajando y ya subirá un poquito y ya me interesa para que quede vaporoso. Después ya le daremos algún oscurito más, es decir, por ejemplo, os lo enseño para que veáis. ¿Veis? Con humedad, yo aquí le voy a dar a este oscurito y veis cómo sube y se va mezclando y ya ahí queda un árbol. Venga, ahí ya tenemos uno y es la manera de trabajar lo que son las hierbas, pero
Si quisiéramos hacer lo que hemos dicho de Antonio Ortega, por ejemplo, sería esperar que... Calma, calma, calma. Mirad, ¿ves? Aún brilla. Yo lo dejo. Yo voy a dejar que espere. Y en el momento óptimo de humedad es cuando le pongo unas gotitas de agua de los árboles sin tocar el pueblo, ¿vale? Y entonces ya me vengo a buscar sobre todo agua limpia, ¿eh? ¿Para qué? Para que me quede vaporoso. Ahora fijaros, paso por encima con el agua limpia, ¿eh? Por donde me vayan a ir los árboles. Ahora estoy pasando por encima de la montaña. ¿Veis que? Pero como ya está seco, no me preocupa. Pero me gusta porque así quedará sobre todo esto vaporoso. Me vengo aquí hasta la parte esta de aquí. Y ahora ya empezamos a hacerle los colorcitos que a vosotros os guste. Por ejemplo, como hemos dicho que es muy color otoño, podemos darle unos naranjitas en la parte de arriba. ¿Veis? Y entonces, donde toco, él estalla. ¿Veis? Y ahora ya me vengo a buscar pues otros tonos. Por ejemplo, unos marrones, Gracias. Entonces, ¿veis? Yo lo que voy haciendo es darle en la humedad toquecitos, con diferentes colores. Entonces, unos más secos, otros más... Como le he dado agua directamente, ¿veis cómo estalla? Y entonces me voy creando mis campitos hacia él y que me quede vaporoso. Entonces, en la parte de abajo, lo que hago es, como os fijáis, es sombra, porque la luz viene realmente de aquí, y aquí hay una sombra muy bonita, si os fijáis, pues entonces, ¿qué hago? Vengo a buscarme un colorcito más azul o así, y entonces le doy en la parte de abajo. Pero también le voy dando 4 toques, ¿veis? No lo hago todo, podéis hacer una línea, pero es más bonito si hacéis unos toques diferentes, unos más altos, unos más bajos. ¿Veis que va cogiendo la lejanía? Sí, vale. Entonces ahora, en la parte esta más cercana, lo que hago es le voy poniendo más color morado, más color sombra, aunque también tiene aquí unos verdes muy bonitos que le da el brillo. ¿Ves? A este sí que le vamos a poner un verdecito, porque aquí un verde primavera en algún punto puede quedar muy bonito, el que le quiera dar verde, porque en las partes de las puntas sí que parece como si le diera luz, y entonces en la parte de abajo sí que le voy a dar sombra. La parte sombra me gusta hacerla mucho con morados, entonces, que es el complementario también del verde. Entonces me hago con cobalto y un carmín, me hago un moradito que os guste, y le voy dando a la sombra en algún punto. Y voy combinando trocitos. Y entonces ahora, en lo que es la parte que toca la base del río, es mucho más oscura. Y vengo a trabajar en seco prácticamente. Si tiene algún toque de agua, no me importa el que estalle, ¿pero veis? Pero no hago una línea recta. ¿Por qué? Porque entonces se ve feo. Entonces yo soy partidario de decir que la imaginación, ¿veis? De decir, hago un puntito, otro aquí, y entonces él se va fundiendo con la humedad y ya me va quedando una textura ahí, ya me está bien. Venga, nos vamos a ir a trabajar toda la parafernalia de la hierba esta. Fijaros, la hierba esta le está dando mucha luz. Entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar? Si tenemos la luz, mira, si tenemos la luz aquí, que la luz viene de aquí, esto será muy claro, entonces aquí vendrá más oscuro, ¿vale? De todas esas ramas, pues como ya le hemos dado la primera base, que era un ocre, pues lo que hago es, fijaros, con agua limpia podéis jugar a decir, voy a hacer este árbol de aquí, y le doy a humedad, y me vengo a hacerle, lo vamos a hacer en tierra, y fijaros que le doy en la parte, ¿veis cómo estalla? Y ahí ya me queda vaporoso. Vamos a darle un poquito más oscurito. ¿Y qué hago? Fijaros que yo lo que no hago es una línea recta con el agua.
incluso bajo algún trocito. ¿Por qué? Porque como la verdura, la naturaleza es sabia y sale una rama y entra otra, ¿veis? Aquí ya me está bien. Ahora me vengo a hacer la otra. Y voy a ir trabajando así, por volúmenes. Venga, aquí voy a hacer una, aquí otra, aquí otra. Fijaros que entre humedad y humedad lo que hago es dejar algún seco. ¿Para qué? Para que no se me mezclen. Si se mezclara no pasaría absolutamente nada. Venga, a este lo vamos a hacer un poquito más rojizo, que me gusta mucho este color, el rojo óxido. ¿Veis? Le doy aquí, y le doy por la humedad. Uy, no me estalla mucho, le ponemos más agua. Y entonces lo subimos con la humedad y que se me vaya subiendo. Pero veis que no lo hago recto, ¿eh? Venga, aquí a este le vamos a dar otro color completamente diferente, que va a ser este. Venga, aquí este va a ser este. Y que me estalle. Si queréis, podéis también aprovechar y el ejercicio que os explicaba hoy de decir, vamos a darle gotitas de agua. Le podéis dar alguna gotita y que rompa. Veis que son texturas que ahora no las veis, pero después cuando abre el color queda muy bonito. Podéis luego ir limpiando también con el pincel un poquito en algún punto y ir trabajando. Entonces fijaros, en algún sitio que os interese, aquí vamos a darle un oscurito para que me dé una bajada. ¿Os acordáis lo que explicábamos del dibujo que yo hacía, lo de las señales esas? Pues aquí de las bajadas, pues me sirve para ahora coger y venga, le voy a dar con el color y le meto color, colorcitos diferentes. Esto, si os fijáis, es una masa que no tiene mucho significado el trabajarla mucho. ¿Por qué no tiene significado? Porque después, como van a ir tantas ramas, arbolitos, que apenas se van a ver, desde luego se verán, pero ¿veis? Entonces voy creando volúmenes, voy creando un poquito aquí un punto, y voy creando colores diferentes. Ostras, José Antonio, ¿le pondrías algún verdecito? ¿Por qué no? Desde para darle otro, que aquí le dé mucha luz, por ejemplo, y me vendría, fijaros, hacerle el oscuro con azul marino y le doy ¿en dónde? En el culito del verde. ¿Veis? Y así creo una textura completamente diferente y que me va bajando aquí. ¿Unos fueron más que otros colores? Sí. De todas formas ahora lo estáis viendo muy estridente porque está muy mojado, Después esto bajará y hará... Entonces, bueno, es un ejercicio y tampoco nos preocupa mucho, ¿no? El verde primavera desde luego es muy estridente, ¿vale? Bueno, y vengo a coger y me vengo a hacer ya esta parte de aquí, de la arenita. ¿Y veis? Me sirve hacer trazos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque lo que voy haciendo es indicaciones de que aquí hay un talud. ¿Veis? Aquí hay un talud. Aquí. Y aquí, ¿veis? Lo que es la base ya la tengo hecha y ahora dejo que se seque. Ahora nos vamos a ir a hacer el río, ¿vale? Y ahora el río, importante, fijaros, los ríos se pintan siempre, los ríos, lagos sobre todo, se pintan hacia abajo. Entonces, ¿en qué parte? Si queréis conservar los blancos, no lo pintéis. Lo podéis pintar y limpiar, pero usar reserva. Yo no soy partidario, yo ahora ya lo que haré es ir con cuidado y ya está. Y entonces para eso os aconsejo que cojáis un pincel plano. Entonces, ya me vengo a coger el pincel plano y lo que vamos a hacer primero es todo lo que es la parte oscura de aquí, y llegar hasta las piedras. Las piedras las haremos al final. Entonces tenemos que ir a buscar más o menos los colores que hay aquí, que hemos puesto, y nos venimos a hacer el río. Acordaros de que tenéis que hacer mucha cantidad de pigmento para la parte que queráis pintar, porque si nos quedamos cortos, después con la humedad podemos poner color, pero si no siempre puede quedar un poquito... Y entonces, ¿veis? Con un pincel plano vengo y voy dejando mis blanquitos, estos que nos interesaba.
El que haya puesto reserva, que haya hecho trampa. No hay trampa. No hay trampa ni cartón. No, es broma esto, ¿eh? ¿Veis? Me vengo hasta aquí y voy dejando mis blanquitos. Que sería una manera de trabajarlo, ¿eh? Y vosotros preguntaréis, ostras, José Antonio, pero acabas de decir que lo pintarías en plano. Y como sé que me estáis esperando, que os lo diga, ¿vale? Esto es para evitar los blanquitos, para no cargarme los blanquitos estos de aquí. ¿Veis? Aquí yo ya tengo esto. Y ahora... Perdón, no. Entonces ahora es cuando yo ya vengo a pintar hacia abajo. Entonces, venga, me vengo a pintar con el color este también. El mismo, le pongo un poquito de cobalto y fijaros qué hago. Entonces vengo desde aquí y tiro hacia abajo. Y tiro, porque es un poquito el color que hemos utilizado en la parte esa de ahí, de ese lado. Y voy mezclando. Le pongo un poquito de verde. En la misma humedad, ¿eh? ¿Veis que...? Y venga, voy reservando y llego ¿hasta dónde? Hasta la parte de las piedras. Como aquí viene la montaña, ¿qué tengo la picardía? De coger y mojo con humedad y fijaros, hago una raya aquí y ahora vengo con el color y lo trazo hasta aquí. ¿Para qué? Para que no me quede recortado. Entonces aquí, ahora veréis que hay un goterón, ¿eh? Pero si le quitamos el goterón, quedará vaporoso, que es lo que nos interesa, ¿vale? Aquí como están las rocas, pues no hay ningún problema, aún tiene mucha agua, no pasa nada. Vale, y ahora ya nos vamos a la parte más oscura. Entonces aquí voy cogiendo el mismo color que hemos utilizado antes, que hemos utilizado un verde y un cobalto, para hacer esto, ¿eh? Pues entonces aquí vengo y aquí ya le voy dando. ¿Para qué? Para que me coja. ¿Veis que voy poniéndole hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta mis roquitas? Sí, ahora estoy pintando en seco, ¿eh? Lo único que le estoy haciendo es dándole un poquito de humedad con todo lo que tengo en el pigmento, en el pincel. Os podéis acompañar hacia una línea, pero sobre todo después disimularla. ¿Vale? Aquí ya me vengo al oscuro. Esto es importante que le pongáis humedad y ahora os explicaré el por qué. Si no le ponéis suficiente humedad, el problema que tendréis, ¿veis las yepadas? En cambio, si le ponéis bastante humedad, veréis que empezáis desde aquí y entonces no os quedará ninguna yepada. ¿Veis? Y voy frotando con la humedad, no os quedará ningún recorte. Y aquí ya, esto ya lo tengo. Entonces ahora es interesante venir con un pincel plano, pequeñito, y entonces esto recortarlo. ¿Por qué? Porque si no nos quedará demasiado marcado y muy duro. El que quede duro aquí en este impasse no pasaría nada. Lo que yo no quiero es que veis estos recortes del pincel que queden. Entonces lo disimulo un poquito, simplemente para que veáis que aquí están las piedras. Entonces, es lo mismo que cuando hacíamos lo de los árboles, ¿os acordáis? Lo disimulamos, ya está. Vale. Y esto ya sería aquí, esto sería suficiente. Y ahora ya nos vendríamos a hacer el reflejo este de aquí. Entonces, el reflejo este de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Coger los mismos colores que hemos utilizado antes, los ocres, me vengo con los ocres y entonces los pinto hacia abajo. Fijaros que me los vengo hacia aquí, le doy un poquito de color diferente en algún punto, pero veis que es con agua, con humedad. Sí. ¿Para qué? Para que quede vaporoso y integrado. Ya lo integro aquí hasta donde quede. Y entonces es importante que cuando lleguemos a este momento, cojamos el pincel plano también, sequemos bien la punta y entonces aquí, que es en este trozo de aquí, lo recortemos para que no se vea recto, se vea el movimiento del agua.
Luego ya limpiaremos en algún trocito. ¿Vale? Ya tenemos esto hecho. Nos vamos a los árboles. La parte de arriba. Aún tiene humedad. Fijaros que aún brilla, entonces tenemos que esperar. Entonces hay que ir valorando. Pues nos vamos o a hacer las piedras o nos vamos a hacer algún sitio que vosotros queráis. Ostras, José Antonio, aquí por ejemplo, ¿veis? Valorando este oscuro, aquí yo haría falta más oscuro. ¿Veis? Si yo ahora valoro por el color que me va bajando y le puedo dar un oscurito a tiempo, pues bueno es. ¿Tiene agua todavía? ¿Tiene humedad? Pues venga, le vamos a dando. Entonces, ¿qué pasa? Así conseguimos que nos salga por oscuros. Este blanco es muy potente, pues entonces vamos a romperlo en algún sitio. ¿Veis? Simplemente que le rompáis con el pincelito un poquito. Y entonces ya voy cerrando, incluso es más, aquí vamos a cerrarlo completamente para que no se escape el agua ni la vista, ¿eh? Vale, ya lo tendría. Entonces ahora os toca a vosotros. El detalle de las piedras. Fijaros que el detalle de las piedras es coger humedad, ¿vale? Y entonces es importante. Uy, gracias, cariño. Vale. Entonces, ahora, para hacer el tema de las piedras, es coger agua limpia. Cogemos el cerúleo. Acordaros del cerúleo, que es muy importante para el tema rocas, piedras y demás. Y fijaros que el color cerúleo, fijaros, cerúleo. El cerúleo es un color que a las rocas le viene al pelo, porque son las rocas. Y entonces ahora vengo con un ocre y en algún punto, ¿veis? Rayo con un ocre en algún punto. Tengo más piedras, voy a hacer más piedras por aquí. ¿Vale? Vengo aquí. Vamos a rellenar un poquito más. Con cerúleo, ¿veis? Le doy el toque de varios colores y ahora vengo con la tarjeta y vengo y entonces empiezo a hacer. Voy construyendo las piedras. Voy dando con la tarjeta y veis, voy creando como marcas de cantos rodados. Unas más grandes, unas más pequeñitas. Esto, si queréis, vais limpiando poquito a poco, ¿veis? Voy marcando y ya me van quedando las piedras. Ahora, ¿qué hago? Vengo con un pincelito más chiquitito y entonces, ¿qué hago? Con el mismo cerúleo, si queréis, venís aquí y en algún punto, pues le dais un oscurito, en algún puntito más, ¿veis? Pero ahora ya la humedad la tengo, ¿veis? Entonces, ¿dónde me va a coger la humedad? Donde no ha pasado la tarjeta. ¿Veis? Entonces, en algún puntito, pues voy dando algún oscurito más. ¿Veis que da la sensación de piedras? Sí. ¿Veis? Entonces aquí, donde toca el agua, hago oscurito. ¿Veis? En algún punto, algún oscurito. ¿Veis? Y ya dejo esto de las piedrecitas. Y ya está. Esto ya me indica que son piedras. Me vengo a hacer las de estas de aquí al lado. Pues venga, igual, marco con cerúleo, algún marroncito que tengáis, Y entonces vengo con la tarjeta. ¿La tarjeta cómo se utiliza? Fijaros, si la cosa que queréis es que son cantos rodaditos más pequeñitos, pues más más inclinada con la esquinita. Y veis, yo siempre empiezo de arriba abajo y voy haciendo
¿Veis? Titití, titití. Como si fueran medias cañas, ¿veis? Y entonces, a medida que me voy acercando hacia un lado, alguna la hago más grande, una más pequeñita, para que no se vean todas las marcas iguales. José Antonio, es que yo no tengo tarjeta. Entonces dices, José Antonio, yo no tengo tarjeta. ¿podéis hacerlo? Pasado, ¿eh? No. Y la clave. ¿Podéis? Yo no tengo tarjeta. Coge la moneda. De verdad que me... No, con moneda cambiante. No, me refiero que podéis utilizar es decir, este pincel también lo podéis utilizar. Yo no tengo este pincel. Ya estamos, pues si no, os dejaré el mío, si no tenéis mi tarjeta. ¿Os gusta? Y entonces, Sí. La guerra. Vale, entonces aquí, ¿veis? Le damos algún puntito ya más oscurito y ya está, ya no toco más las Sí, piedras. sí, ya está ya. Vale. Ahora ya tenemos esto ya así. Hoy, José Antonio, pero esto queda demasiado recto, ya lo disimularemos. Es que me ha quedado algún frotage aquí demasiado cuando lo he hecho, pues también lo vamos a solucionar. Ahora vamos a hacer primero todo lo que son las hojarascas y el reflejo y después ya arreglaremos todo lo que es el tema de limpieza. Cogemos la ramera, ¿vale? Cogemos la ramera, ¿vale? Entonces, acordaros, la ramera mojamos aquí con color, con un oscuro, un poquito de marrón, ¿vale? Un sepia, un tostado, un siena tostada. Y ahora fijaros, apoyo el pincel, apoyo entero, ¿veis? Y entonces voy levantando, voy moviéndolo, ¿veis? Y le voy dando la vuelta, ¿veis? Y como si fuera un palillo chino, y sangro el árbol, porque este árbol tiene una medida y este sale. Venga, ahora me voy a hacer la otra rama de aquí. Esta viene de aquí, apoyo en la misma rama, en el mismo tronco, y abro, y voy levantando. Y ahora a este le vamos a hacer una ramita que se cruzará aquí y vendrá para acá. Y esta vendrá para acá y aquí. Evitar muchas Y, pero ahora me vengo a hacer otro árbol. Venga, lo vamos a hacer otro tronco, ¿vale? Venga, aquí este vendrá de aquí y fijaros, este tronco no se ve porque no se ve la parte de abajo, pero sí que se ven las ramas. Venga, intentar evitar esto. No lo hagas. No, intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque si no, las ramas quedan estáticas. Entonces, este es de verdad una herramienta que es muy bonita de utilizar, es decir, porque os puede permitir muchas cosas, muchos juegos. Es decir, ¿veis? Si lo vais dejando y jugáis, es un ejercicio que tenéis que utilizarlo. Es decir, aquí vendrá esta rama que vendrá por aquí y se me cruza, tan bonita. Y aquí vendrá otra, y esta de aquí. Y aquí podemos hacer, aquí sí que ya no me importa hacer alguna estática, pero ¿veis? Es decir, sin ningún problema. Venga, nos vamos ahora al árbol ese tan maravilloso que cae. ¿Qué hacemos con ese árbol? Para que no quede igual, le pongo, por ejemplo, Lo cortamos. lo corto, le pongo un gris o un azul cobalto al tierra. Y entonces me da otra tonalidad completamente diferente de árbol. Venga, lo apoyo. Venga, me vengo aquí a hacer la rama esta. Y me traigo la rama hasta donde me dé la gana. Es importante que crucen, ¿veis? Simplemente que enseñemos. Pero es bonito eso, que unas ramas se crucen, otras no, porque la naturaleza, los árboles no van a la Peluquería. efectivamente. Como los árboles no van a la peluquería, pues uno brilla, otro no, uno sale, una rama tiene seca, una tiene cortada. Entonces, ¿veis? Y le da esos volúmenes. Vale, los habéis visto, ¿no? Ahora nos vamos a hacer la hojarasca de arriba. ¿Veis que este tiene una hojarasca? Pues vamos a utilizar lo que tenemos previsto. Es decir, La esponja, ¿vale? la esponja. Hoy vamos a utilizar la esponja. Cojo esponja, mojo, ¿vale? Busco el grano que me guste,
Porque a veces depende, busco el grano que me guste, ¿eh? Y entonces digo, me gusta mucho este de aquí. Pues cojo el color, fijaros que mojo con el color que me guste, ¿eh? Es decir, varios colores, tal, ¿eh? Y ahora, ¿veis? Tengo esto así, y fijar que hago 3. 1, 2, 3. Y ya está. Valoro. Hay pocos. Me gustaría un poquito más. Pues venga, vamos a dar un poquito más. Mojo otra vez y fijaros lo que hago con la mano, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Habéis visto que 1, 2 y 3 cómo cambio la muñeca? ¿Por qué? Porque entonces el grano de la esponja es diferente y entonces podéis llenarlo mucho más, podéis hacerle lo que queráis, siempre y cuando valoréis, quiero darle más, quiero darle menos, y ya está. Yo ya no le daría más, ya no lo tocaría. ¿Vale? Esto ya lo dejo. José Antonio, has quitado el pueblo. Me es igual. No os habéis dado cuenta que no, pero yo sí. Porque entonces queda disimulado. Ya está. Apareció el vuelo. Vale, ahora vamos a ir a trabajar, fijaros. Ahora lo bonito, el reflejo. Esto es muy chulo. Esto es precioso. Entonces, fijaros, para trabajar el reflejo no es tan difícil como lo piensan. Es simplemente coger y venir con el jaque, ¿vale? Os cogéis un jaque, sí, un jaque, ¿vale? Agua limpia, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? Fijaros, plas, 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 plas. Agua limpia, ¿eh? Ya está. Aquí, ¿vale? Ya está. Ahora, tiene mucha agua. Pasamos un poquito de papel. ¡Pam! Ya está. Le quito. ¿Eh? Una vez lo tenemos así, ¿qué vengo? Ahora, vengo a hacer lo mismo que en los árboles. Vengo a hacer el tronco ese tan bonito que he hecho, el de arriba, y fijaros, como lo he marcado, este me sale desde aquí, pues entonces... ¿Veis que donde le he dado la humedad se abre? Pero en cambio hay trozos que quedan en seco, porque pues eso es lo bonito. Aquí vendrá este, aquí vienen las rocas. Si se desdibuja, no pasaría absolutamente nada. Aquí vamos a hacer una ramita más. Vale, y ya lo dejaría así. Entonces, ahora me vengo a hacer el pueblo. El pueblo o valorar aquí, por ejemplo, ¿veis? Yo ahora empezaría a buscar, que venga, vamos a valorar qué es lo que me está pasando aquí. Este goterón me ha quedado demasiado gordo, pues o hacemos un árbol o hacemos cualquier cosa. Vamos a hacer el pueblo, pues me imagino las casitas, ¿veis? Y entonces lo que hago es, muy chiquitito, hago una rayita marcando, nada, insinuando que aquí está el campanario y el Jesulín. Esto no son Mesías. ¿Vale? Es decir, y ya está, ya me aparece ahí el... Ahora, algún arbolito que queráis aquí, podéis hacer algún tronco, si queréis. Si queréis, es que... El dibujo te lo pide. El dibujo te lo está pidiendo, entonces decir, aquí faltaría algún oscurito, por ejemplo, ¿veis? Es decir, aquí oscurecería un poquito más este tema de aquí, porque tiene sombra, aquí le da mucho la sombra, entonces me está dando que si yo tengo tanta sombra aquí es porque la luz viene de aquí detrás, pues aquí necesitas subir y dejar solo los claritos en la parte de adelante, ¿lo veis? Sí, sí. Un poquito más y ya vamos a subirlo. Limpiamos y ya está. ¿Dejaríamos esto tan blanco? No. Entonces cogemos un colorcito sucio de la misma paleta que tengamos, un agrisado, y entonces ¿qué hacemos? Aquí venimos y buscamos desde donde da
las piedras, ¿veis? Simplemente buscamos alguna tonalidad en oscurito y aquí rompemos este blanquito, tanto blanco que hay. Para demostrar pues que aquí hay el río este, ya está, no os compliquéis mucho la vida, ¿veis? Y entonces si oscurecemos esto ya nos sale también la parte de las piedras. Entonces aquí le podríais dar alguna limpieza o darle algún oscurito más. Ya está. Y yo no tocaría muchas cosas más de aquí, ¿eh? Es decir, aquí oscurecería en algún punto. Esas rayitas, ¿os acordáis las rayitas esas que yo hago marcando? No hago una línea recta, pero veis, dejo el trozo este y ya me está indicando que aquí hay un talud. Entonces aquí lo hago hacia el revés y ya está, ¿no? ¿Vale? Y ya está, y no lo tocaría mucho más, a mí ya me gusta. Y si a mí me gusta, Pues ya está. Vamos a buscar una tarjeta. algo oscurito más. Más blanco, sí. Sí, más a blanco. Sí. Es cerúleo. Ahora le estoy poniendo un poquito de cobalto para darle más oscurito en alguna piedra, porque me gusta más. También darle más intensidad. Entonces, como dice la compañera, queda demasiado blanco, ¿vale? Pues entonces lo que hago es vengo con una veladura Al agua. sí. Y entonces aquí le vamos a hacer un poquito morada para que se vea. Para que veáis que decir, ostras, pues No hace falta que se seque para hacer eso, ¿no? sí, tendría que estar seco, pero no importa. Uf, no me pixate. Ahora es de subir el cielo. Bueno, pues subimos ¿No? al cielo. Sí, sí, ya está. ¿Sí o no? Sí, 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 subimos al cielo y ya está. Y si aquí hay que ponerle un poquito de morado, pues se le pone un poquito de morado y ya está. Ya no es tan blanco, ¿vale? Calla. Ya.